Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y pasar a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Dice, si alguno se cree profeta o se cree espiritual, y recuerden que hemos visto que hay tres tipos de hombres, el natural, el carnal y el espiritual. El hombre espiritual reconozca que lo que escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 37, son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Hoy vamos a ver un tema hermosísimo que se titula Sueños, Visiones, Revelaciones, Palabra y Ministración, o ministraciones, ¿verdad? Todas estas cosas vienen en la palabra del Señor. Dios nos dice que sí hay sueños, sí hay visiones, Él da revelaciones, Él da palabra, y también en una sola ocasión hubo una ministración. Y esa la realizó el apóstol Pablo. Pero vamos a ver de qué naturaleza es todo esto. Los comentarios y lo que vamos a estar analizando vienen en las epístolas del apóstol Pablo, desde Romanos hasta Filemón y del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 al 28, principalmente. En eso nos basamos en los estudios bíblicos familiares porque creemos a través de la palabra del Señor que son doctrina, tal y como Dios nos lo dice en Efesios capítulo 2. Son 5 hojas, si no me equivoco, las de la guía de estudio. Esta guía se las podemos enviar a nuestros hermanos que nos escriban al correo ginejuba@hotmail.com y muchos ya lo han hecho. La lista sigue creciendo, gracias al Señor, y damos la bienvenida a nuestros hermanos que están aquí. Son 8 hojas. Bueno, esperemos en el Señor que podamos avanzar y podamos ver todo lo que aquí viene, o en gran parte, si Dios así lo permite, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Repito, el tema de hoy es sueños, visiones, revelaciones, palabra y ministraciones, pero tiene un título anterior que se llama El perito arquitecto. El perito arquitecto. Así que vamos a iniciar. Vamos a pedirle aquí a mi hermano si nos guía en una oración inicial, y enseguida cambiamos a 1 de Corintios 3. No sé si por allá mi hermana ya pueda tener listo 1 de Corintios 3, del 9 hasta el 15, por favor. Adelante, hermano. Padre, muchas gracias, nuevamente agradeciendo la oportunidad de estar aquí en esta tu casa, Señor, para recibir tu enseñanza del día de hoy. Señor, la forma en que vamos a entender de parte tuya, basado en Romanos capítulo 2, sobre los sueños, sobre las visiones, sobre las revelaciones, sobre las ministraciones, Señor. Tenemos tu palabra impresa, Señor, tenemos tu palabra, Señor, que nos habla de muchas maneras. Y en esta noche, Señor, en esta tarde-noche, te agradecemos, Señor, que nos sigues hablando, y nos sigues hablando, Señor, que no te has olvidado de nosotros. Es un privilegio, Señor, una bendición, Señor, estar teniéndote a ti como Dios, como nuestro Dios, Señor. En esta misma noche te damos las gracias, Señor, por el control que tienes en tu soberanía, por los enfermos que tenemos en casa. Amén. Sí, pero te tenemos a ti como Dios, te tenemos a ti como el gran doctor, el gran médico, Señor. En tus manos están la vida de ellos y la nuestra. Escondidos en Cristo estamos, Señor. Gracias por este tiempo, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, nos redarguya y nos aclare, Señor, al menos la mía, en mi mente, Señor, que me ayudes a entender tantas riquezas que tienes aquí escondidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre eterno. Bien, iniciamos entonces este tema y pasamos a 1 Corintios 3, versículo 9 al 15. ¿Alguien gusta, por favor, leer esa escritura? 3, 9, del 9 al 15. Del 9 al 15, sí. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno
cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Este capítulo es un capítulo central porque nos habla acerca del perito arquitecto. Dios ha dado un perito arquitecto precisamente al cuerpo de creyentes que es la iglesia. Ese perito arquitecto pone la edificación, nos enseña cómo debemos ir edificando sobre el único fundamento que está dado a los hombres, que es Cristo Jesús. Por eso se nos dice que si nosotros seguimos lo que se nos marca en las epístolas, que son las pautas para poder edificar, algunos edificaremos con oro, plata y piedras preciosas. Otros lo harán con heno, paja y hojarasca. El punto es de que cada uno edificará sobre el único fundamento que es Cristo Jesús. La diferencia entre edificar con oro, plata y piedras preciosas a edificar con heno, paja y hojarasca es crucial porque los únicos que pueden construir con estos 6 elementos son los que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Dios dice que el creyente en Cristo es una nueva criatura. Toda nueva criatura puede edificar sobre Cristo. No puedes edificar sobre Cristo o en Cristo si no estás en Él. Como acabamos de leer hace unos segundos, ¿verdad? Versículo 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, el creyente es el único que puede edificar si está en Cristo. Y si está en Cristo, una nueva criatura es. Entonces, la diferencia entre edificar con los 3 metales que se mencionan aquí, bueno, los 3 elementos, oro, plata y piedra preciosa, es únicamente para aquellos que siguen los planos y las pautas que el perito arquitecto ha diseñado. Ha diseñado no porque vino por hechura de hombre, ¿verdad? Lo que Dios le revela al apóstol Pablo no es hechura de hombre. Él dice que el evangelio que recibió, la revelación que recibió, no lo recibió ni por hombres ni para hombres, sino lo recibió por el Señor Jesucristo. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo en gloria le revela al apóstol Pablo el misterio que estuvo oculto por generaciones, pero que ahora se ha dado a conocer a todos los santos alrededor del mundo entero. Todos los que seguimos las pautas y las directrices que se nos dan desde Romanos a Filemón, que es lo que el perito arquitecto, el apóstol Pablo, diseña, escribe por la inspiración del Espíritu Santo, somos los que estamos construyendo sobre Cristo o en Cristo con oro, plata y piedra preciosa. Pero aquel creyente que ha sido alcanzado por la gracia del Señor, que cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero que no sigue las pautas dadas por el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto, construye en Cristo con heno, paja y hojarasca. No sé si me estoy dando a entender. La gran diferencia es si tú sigues las doctrinas que Dios ha dado a través del perito arquitecto para esta dispensación. Si no las sigues, construirás en Cristo, pero con heno, paja y hojarasca. Y al final de cuentas, toda obra que hayamos nosotros construido se va a quemar. Va a ser quemada precisamente por Cristo, por el fuego de Dios. Cristo es un fuego consumidor, el fuego consumidor de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que el lago de fuego, el Gehenna, sale del trono de Dios. Es un misterio hermosísimo ver que Dios mismo
En Isaías se nos dice, ¿quién habitará con el fuego consumidor? Solamente los que estamos en Cristo, porque nuestra obra va a ser quemada. Entonces, lo que quede después de la quemazón es lo que Cristo va a usar y va a decir, bien hecho, a ti te voy a dar esta gloria, y a ti esta otra gloria, y a ti nada, vergüenza. Van a ser avergonzados todos aquellos creyentes que han sido hechos una nueva criatura porque creyeron en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero no siguieron, ignoraron por falta de información, por conveniencia o por su carne o por lo que sea, ignoraron las pautas doctrinales que el perito arquitecto, el apóstol Pablo, ha dado desde Romanos hasta Filemón y desde el capítulo 8 al 28 del libro de Hechos de los Apóstoles. No sé si me estoy dando a entender, porque esto es crucial. Es crucial que tú y yo podamos entender que hay una pauta, hay una forma de construir sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y esa pauta la diseña el perito arquitecto. No hay muchos arquitectos, solo hay uno que es dado al cuerpo de creyentes, que es la iglesia. La iglesia debemos nosotros seguir guiándonos por lo que Dios nos dice en su palabra, pero en esta dispensación, solo como doctrina nos enseña Dios, que es repito, desde Romanos hasta Filemón, capítulo 8 al 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así es como ha sido trazado el plan de Dios. Así es como Dios nos enseña cómo debemos ir construyendo sobre el fundamento. El fundamento único es Cristo, no Pablo. Pero el que nos dice cómo construir en Cristo es Pablo, el perito arquitecto. Bien, vamos a pasar ahora a 2 Corintios 5:10, porque todo creyente construya con oro, plata, piedras preciosas, heno, paja u hojarasca, todo creyente nos presentaremos delante de nuestro amado Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Es un tribunal diseñado por Él. Es algo que Él ha estado anticipando. Es algo que Él hace. El juicio lo da Dios al Hijo. Entonces Cristo está anhelando este tribunal porque no es un tribunal para condenación. Es un tribunal para compensación, para recompensa. Y obviamente es un tribunal también para vergüenza. Vergüenza para aquellos que ignoraron el mensaje que Dios nos trae a través de su apóstol. Porque la misma Biblia dice que el apóstol Pablo es el único que ha sido puesto como predicador, como maestro y como apóstol al cuerpo de creyentes. Eso no quiere decir que no haya otros pastores, otros maestros, claro que sí hay. Pero el que ha sido dado a la iglesia para darnos doctrina es solo el apóstol Pablo. Nadie puede darnos doctrina, solo lo que Dios nos da a través de Pablo. Bien, vamos a pasar a 2 Corintios 5, versículo 9 en adelante. 2 Corintios 5, 9, por tanto, procuramos también ausentes o presentes, serle agradable al Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, porque de Él se trata todo. Versículo 10, porque es necesario, hermanos, que todos nosotros, los que hemos creído, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Comparecer es que eres citado. Eres invitado a las bodas del Cordero de Dios, sí, pero eres citado. Eres citado para compadecer a este tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pero este cuerpo no es el cuerpo de la iglesia, es el cuerpo tuyo. Mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la Biblia nos dice que todos aquellos que son creyentes, que han nacido de nuevo porque han sido hechos una nueva criatura, pero no siguen las pautas, los planos, las órdenes, las directrices, las recomendaciones, los mandamientos del perito arquitecto que él recibió del dueño de la obra, que es Cristo Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Todos aquellos que ignoran esas directrices están haciendo mal. Vuelvo a leer en el versículo 10. Vuelvo a leerlo. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Aquí no se habla de nuestros pecados. Los pecados fueron perdonados en la cruz de Cristo. Todos. Aquí se está hablando de lo que hemos hecho desde que fuimos alcanzados por la gracia de Cristo, hasta que el Señor nos tomó para su presencia por muerte o por rapto.
¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque este es el fundamento para comprender la naturaleza de los sueños, visiones, revelaciones, palabra y ministraciones. O sea, de alguna manera es como pasar al podio. Es como pasar al podio, exactamente, sí, así es. ¿Verdad? ¿Sí? No, sin embargo, una obra que haya sido hecha buena, pero de hojarasca, bueno, va a ser quemada y no va a ser eliminada. Más sin embargo, hay una separación, todos seremos salvos. Bueno, aquí se está hablando acerca de todos los que somos salvos ya. Exactamente. O sea, todo aquel que ha nacido de nuevo es salvo porque Dios lo justifica a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Cuando veamos el árbol de la vida, vamos a ver que en verdad la sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros. Pero todo creyente que construye sobre el fundamento, todo creyente construye. Una vez que hemos sido salvos, empezamos a construir. Es algo natural de la vida de la nueva criatura. Y construimos solo en Cristo. Pero en Cristo puedes construir con oro, plata o piedras preciosas, o puedes construir con heno, paja y hojarasca, que nuestro Señor le llama construir con cosas malas, porque no perduran. Heno, paja y hojarasca no perdura, por eso son malas, no porque tengan una naturaleza de pecado, sino porque al ser quemadas no perduran. Lo único que perdura es el oro, la plata y las piedras preciosas, que es un sinónimo a la revelación que Dios le da al apóstol Pablo y que se conoce como la multiforme sabiduría de Dios. Y que consta de 34 doctrinas básicas que forman la vida del creyente. Entonces, construir con eso es construir con oro, plata y piedras preciosas, no con heno, paja y hojarasca. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí. Allá atrás, ¿algún comentario? ¿No? ¿Cómo vamos a construir? Es que no podemos construir en Cristo a menos de que nos digan cómo hacerlo. Y el único que nos puede decir cómo hacerlo es Dios mismo a través de su portavoz. Y el portavoz es el apóstol Pablo. ¿Sí? Adelante. Es la Biblia o la palabra del Señor es la bitácora que el arquitecto Exactamente. Pablo, más bien su evangelio. Exactamente. Esa es la bitácora donde nosotros tenemos que anotar todo, o él está llevando nota de lo que hacemos. Bueno, no es que esté llevando nota, los ángeles sí llevan nota y completamente un registro total de todo lo que hacemos. Pero, por ejemplo, es cuando uno quiere resanar una pared que tiene salitre. Bueno, hay formas para hacerlo, ¿no? Pero tú necesitas a alguien que sepa cómo hacerlo. Yo puedo agarrar y pintar y a como yo quiera, estoy usando pintura. O puedo agarrar y hacer una mezcla de cemento y ponerle marmolina o ponerle, obviamente, agua y hacer una mezcla como yo quiera. Pero si no le pongo, por ejemplo, arena de río, ¿verdad? No va a agarrar bien. Y si a la hora de yo empezar a ponerle en la pared, no le pongo sellador, la pasta que yo haga se va a caer. Pero eso me lo dice un maestro albañil, eso me lo dice alguien que conoce. Entonces, el que conoce cómo construir en esta dispensación en Cristo es el apóstol Pablo. Ahora, quien conoció cómo construir en Jehová para Israel fue Moisés. Todos hacían lo que Moisés había escrito porque Dios lo inspiró a Moisés para que todo Israel supiera cómo construir en Jehová. Porque hay algunos que se llaman los santos del Antiguo Testamento. Esos santos entrarán, ellos obedecieron la ley de Dios, entrarán al milenio porque ganaron la vida eterna, porque Dios así se lo dijo a ellos. Hoy en día no ganamos la vida eterna se nos da de gracia. ¿Ok? Sí. ¿Cómo puedo conocer yo el arancel, por decirlo así, de esa manera? Sí. ¿A qué corresponde oro, plata? Oro, plata. Sí. Son sinónimos de lo que encontramos acá. ¿Sí? Pasemos a a Efesios 1:10 y Efesios 3:9. Efesios 1:10 nos habla acerca de un misterio que estuvo oculto por todos los siglos de los siglos hasta que Dios decide revelárselo a un hombre. Efesios 1, versículo 10.
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios habla de un propósito. Y en Efesios 3:9 se nos dice, y de aclarar a todos, porque se debe de aclarar, se debe de disipar toda duda, y de aclarar a todos, judíos y griegos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. A ese misterio escondido que Dios le reveló a Pablo, se dice cuál es. Eso es el oro, plata y piedras preciosas. Sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Las palabras multiforme sabiduría de Dios son el oro, la plata y las piedras preciosas con las que podemos construir. Pero Pablo nos dice cuánto y de cómo y qué tanto, y si ya le pusiste, si le vas a quitar el salitre a la pared, tienes que primero rasparle todo, la pintura, todo lo que está podrido ahí, o picado, ¿verdad? O afectado por el salitre, y luego ponerle antisalitre, y que pase 2-3 días a que se seque bien, y luego ya después haces tu mezcla, ¿no? Y algunos usan arena de río, porque hay dos tipos de arena, ponen cemento, ponen agua, le mezclan muy bien, y luego antes de ponerlo en la pared, le ponen el sellador, porque si no, no agarra. Y luego ya le van poniendo y le van dando forma, le van dando dibujo, y ya después de eso ya puedes ponerle otra vez sellador y pintar. Ahora, ¿quién dice eso? Un maestro albañil. Alguien que conoce, ¿verdad? Pero, digamos, otra persona te va a decir, no, pues creo que es sellador y luego ¿qué otro? ¿Verdad? Y algunos a la mezcla que estoy describiendo le ponen también sellador para que amarren muy bien. En fin, ¿verdad? Sí. El único que nos puede decir cuánto de qué cosa y cómo es Pablo. Y lo hace a través de la multiforme sabiduría de Dios que se ha dado a conocer, versículo 10, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí se nos afirma que la iglesia del Señor Jesucristo predica las verdades plasmadas en las epístolas del perito arquitecto. Porque, solo un ejemplo, el libro de Romanos es el libro que se recomienda por el perito arquitecto para aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Una persona nueva en Cristo debe empezar a leer y estudiar Romanos, porque Romanos se nos dirige a los que somos bebés en Cristo. Pero ¿qué hacen hoy en día los que no escuchan la voz de Dios? Te dicen, léete el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es el evangelio más judío, por así decirlo, o judaizante de los 4. Porque presenta a Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, como Yeshua, como el Mesías a Israel. Y eso te va a confundir totalmente. No quiere decir que no estudiemos el Evangelio de Juan, por supuesto que sí, pero no para doctrina, sino para ejemplo, amonestación, enseñanza, pero no para construir en Cristo. Si tú construyes con el Evangelio de Juan en Cristo, estás construyendo paja, heno y hojarasca, porque te estás confundiendo totalmente de lo que Cristo quiere que tú entiendas hoy. Él solo da una pauta, el apóstol Pablo, y lo que escribió a través de él. Y de ahí nace todo lo que en este estudio vamos a analizar de acuerdo a la palabra de Dios sobre sueños, visiones, revelaciones, palabra y ministraciones. ¿Sí me explico? Sí. El perito, leo de tu hoja, el perito es el que te indica cómo se debe construir sobre el fundamento que es Cristo. Pero ¿quién nos dice cómo hacerlo? Solo el que es perito, porque el fundamento lo puso Dios. Es como en un accidente, llegan los peritos de vialidad, ellos saben cómo fue el accidente, aunque los que tuvieron el accidente vial estén mintiendo. Ellos saben, porque ya saben cómo los coches se chocan y cómo queman, y ya saben, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y si son honestos, ¿verdad? Saben cuál es el veredicto. El veredicto lo da Cristo en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Sí. Vamos a pasar a 2 Corintios 3, 17 al 19. 2 Corintios, capítulo 3, 17 al 19. Espero que se esté entendiendo, espero que seamos muy claros, porque cuando analicemos este tema, vamos a empezar a comprender que, claro, Dios da sueños, visiones y revelaciones, pero bajo un fundamento, bajo un diseño.
Estoy en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No libertinaje, libertad. Libertad es un sinónimo en las epístolas del apóstol Pablo a gracia. ¿Dónde está el Señor? Ahí hay gracia. Por tanto, nosotros los creyentes, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Es decir, como un niño que ve a su mamá y crece, o si tú ves, por ejemplo, dos personas que ya tienen más de 25, en la mayoría de los casos 50 años de casados, o 60 años, algunos llegan a vivir, pues se parecen tanto, o sea, han estado tanto tiempo juntos que ya su relación los afecta tanto que hablan más o menos igual, o los ves y se ven igual, o tienen un mismo reflejo. No sé si lo haya, dice uno, qué hermosísimo, ¿no? Ver dos personas así, y más cuando están agarradas de la mano ya ancianitos y todavía se muestran cariño y amor, es maravilloso. ¿Por qué? Porque el mirarse mutuamente los hizo ser iguales. El mirar a Cristo a través de lo que nos revela Dios en su palabra, en las epístolas del perito arquitecto, te va haciendo ser como Cristo. Amén. Vuelvo a repetir eso para que tú y yo comprendamos. Si tú lees y lees y lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no te estás haciendo a la imagen de Cristo, porque hay una manera como te haces a la imagen del Señor Jesucristo. Es a través de Romanos a Filemón. Si tú vas leyendo, algo sucede en tu espíritu que al contemplar la gloria de Dios, como acabamos de ver aquí, por tanto, versículo 18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque estamos viendo al Señor. ¿Cómo ves al Señor Jesucristo hoy en día? Lo ves reflejado en su inspiración en las epístolas del perito arquitecto. Es muy curioso porque el perito arquitecto te va diciendo cómo es, cuál es el propósito de tu vida, a quién sirves, cuál es tu identidad, quién eres en el Señor Jesucristo, por qué has sido puesto en el cuerpo del Señor, quién es tu cabeza, cuál es tu propósito final, qué es lo que Dios está haciendo. Al comprender todas estas cosas que forman tu identidad, tú eres moldeado, como dice aquí, por el Espíritu del Señor a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Sí? Aunque algunos, por ejemplo, podemos pensar y decir, bueno, es que yo leo y no entiendo. Tu espíritu sí. Sigue leyendo, pide inspiración de Dios y el Espíritu Santo te guiará porque es lo que Él escribió. Él escribe a través de este instrumento y te lo da a conocer a ti. Bien, en 1 Corintios 10:31, solo leo 1 Corintios 10:31, se dice, ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Toda tu vida es enmarcada en darle a Cristo la gloria. Como decían nuestros hermanos, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Es el lema de todo creyente. Para eso vivimos, para darle a Cristo toda la gloria. Y vamos a terminar pasando este aspecto, pasando a 1 Corintios 15. Porque no todos recibiremos la misma gloria. Tu vida refleja el darle la gloria a Dios. Pero Dios no dará la gloria igual a todos. Por eso vemos este maravilloso ejemplo, ¿verdad? Porque no todos tienen o tenemos la misma comprensión de Cristo. La gloria que tú tengas del Señor dependerá de cómo lo has conocido. Repito, la gloria que tú tengas del Señor Jesucristo, la gloria con la que Él te premie, con la que Él te envista, con la que Él te diga, hermano, esta es la gloria para ti y te la dé de Él mismo, dependerá de cómo tú lo conociste. Porque como tú conozcas al Señor Jesucristo, es como tú eres como Él. No sé si me estoy dando a entender, porque hay una escritura que lo afirma. Dejo mi lugar en 1 Corintios 15 y voy a esta escritura, Romanos 12. El premio dependerá de cómo tú conociste a Cristo, porque de cómo lo conozcas, así será tu hablar, tu pensar y tu actuar. Romanos 12, versículo del 1 al 3.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Tu cuerpo debe hacer lo que tú entiendes del Señor Jesucristo. Tu culto es, tu sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate. ¿Cómo? Transfórmate por medio de la renovación de tu comprensión, de tu entendimiento, para que compruebes la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Cómo vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo? De acuerdo a qué tanto conoces al Señor. Porque como lo conozcas, así te transformará en esta vida. Y tu carácter y tu espíritu serán moldeados a la gloria de Cristo. O sea que lo que Cristo va a premiar es a Él mismo en ti. Ya no vivo yo, no dice la palabra, mas Cristo vive en mí. Lo que Cristo, Dios Padre y el Espíritu Santo premiarán será al mismo Cristo creado en la nueva criatura. ¿Qué tanto de Cristo tienes en ti? Ese será tu premio. Porque la gloria es distinta. Dice aquí en 1 Corintios 15, versículo 41, donde les pedí que nos quedáramos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Es interesante ver porque muchos igualan esto con las obras y dicen, no, espérame, es que yo hice 31 ayunos, yo di tanto dinero a los pobres. No se trata de eso, se trata de cuánto conociste al Señor amado Jesucristo, qué tanta comprensión tuviste, no qué tantos versículos puedes, no, qué tanto te transformó su amor en tu vida hacia los demás y hacia tu relación con Dios. Tu relación con Dios nadie la ve, todo mundo te puede juzgar, todo mundo va a decir, no, pues es que no ora tanto, es que no estudia tanto, es que no hace esto, pero Dios sabe lo que en verdad eres cuando estás con Él. Eso es lo que Dios premia. Sí me doy a entender. Es muy importante comprender esto porque todo lo demás de sueño tiene que ver con esto que estamos ahorita hablando. ¿Alguna duda? No. Vuelvo a leer esta escritura. La gloria, versículo 41, una es la gloria del sol, otra de la luna, otra de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Claro que el símbolo en Apocalipsis de estrella es igual a ángel. Los ángeles no son iguales. Ni un ángel es igual a otro ángel. Ni un querubín o serafín es igual a otro. Ni uno de los 4 seres vivientes que no son ángeles, pero son seres espirituales, son iguales. Todos son distintos. Un ángel no es igual a otro ángel. ¿Sí se entiende? Un creyente glorificado no va a ser igual a otro creyente glorificado. Sigo leyendo aquí. Así también, versículo 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 1 Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Ok? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer, espíritu viviente. ¿A quién se refiere? A nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien, versículo 48. ¿Cuál el terrenal, tales, buenas noches, adelante. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que Dios nos dice que el cuerpo glorificado de aquel creyente va a ser distinto a la gloria que tendrá otro creyente. Ninguno va a tener igual porque no hay 2 seres humanos alcanzados por la gracia de Cristo que lo conozcan a Cristo de igual forma. ¿Sí se está entendiendo esto? Sí, esta parte. Bien. Vamos entonces a la segunda hoja de su guía de estudio. Vuelvo a leer la escritura base que está hasta arriba de sus hojas. 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore.
La palabra espiritual es una palabra utilizada para aquel que discierne las verdades de Dios. No que anda sin pecado, ¿verdad? Todo perfecto, sin ningún error, sino que discierne las palabras de Dios. La sabiduría es el conocimiento aplicado a como Dios así lo manda en su palabra. Es un hombre sabio, ¿ok? Porque conoce al Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el hombre espiritual conoce las cosas de Dios, conoce la mente del Señor. ¿Sí? Bien, número 2, en lo que acabamos de ver es la primera sección sobre el perito arquitecto. El tema de hoy es sueños, visiones, revelaciones, palabra y ministraciones, de acuerdo a cómo Dios nos enseña a través del perito arquitecto, el apóstol Pablo. Número 2, el segundo aspecto de este tema, que es solo fundamental, o sea, son los fundamentos de lo que estamos hablando, tiene que ver con ser imitadores del apóstol Pablo. Porque no nada más debemos de comprender que él es el perito arquitecto, debemos imitarlo. Pero imitarlo ¿en qué forma? Dice aquí 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo imito a Jesucristo. De esa manera nosotros debemos imitar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo imita al Señor amado Jesucristo. Efesios 5, vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos imitadores de Dios porque somos aceptos en el amado Señor Jesucristo. ¿Cómo es que somos aceptos? Bueno, la Biblia lo dice aquí, Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 5. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos imitar a Dios? Lo debemos imitar como hijos amados. Y somos hijos amados porque en Cristo hemos sido hechos amados, en el amado Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Estos son los fundamentos para que tú y yo comprendamos la sabiduría de Dios. Filipenses 3, versículo 17. Hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad también a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿De quiénes está hablando Pablo? De Silas, Timoteo, Tito, Filemón, Apolos, Aquila y Priscila, perdón. Cefas. Cefas no imitaba a Pablo, Cefas es Pedro. Pedro imitó al Señor Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Pero estamos aquí hablando a Pablo, que sí lo imitó Bernabé, por ejemplo, Apolos, Tito. Todos estos creyentes que están ya en la dispensación de la gracia imitan al apóstol Pablo. Y también Pablo dice, todos los creyentes en Corinto, en Macedonia, en todas partes, imiten a los que así nos imitan. Esto nos da a entender que el creyente tiene una gran responsabilidad. Nosotros debemos no nada más seguir las pautas que el perito arquitecto nos da para construir en Cristo. Número 2, tenemos que imitar a los que imitan al apóstol Pablo de acuerdo a su ejemplo en Cristo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y hay capítulos que nos hablan de esto. Simplemente Primera de Timoteo nos habla acerca de cuáles deben de ser los requisitos de los ancianos, de los diáconos, de las que en verdad son viudas. Cómo debemos de tratar a los que son mayores que nosotros, dice Pablo, como a padres. A los que son iguales como a hermanos y a los que son más jóvenes, ¿verdad? A nuestros hijos como a hermanos. Es decir, hay una pauta de cómo debemos estar imitando a Cristo, y aquellos que imitamos a Cristo estamos obviamente siendo ejemplo a los demás. Pero debemos de seguir la pauta que Pablo nos dice. Si me doy a entender, voy a poner un ejemplo. Vayamos a Primera de Timoteo. Estas epístolas se llaman epístolas pastorales, no porque están dadas solo a los pastores, no, sino porque hablan acerca de cómo debemos de relacionarnos en las iglesias, entre un creyente y otro creyente, ¿ok? Entonces aquí en Primera de Timoteo estoy hablando en el versículo, por ejemplo, capítulo 5, Primera de Timoteo 5, vamos a ver un ejemplo
de cómo Pablo imita a Cristo y cómo él nos dice que imitemos a los que imitan a Pablo. ¿Cómo se imita a Pablo? Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces hay hermanos que trabajan en predicar y enseñar, pero ellos deben de gobernar bien su casa. ¿Sí se entiende? Sí. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que triña y digno es el obrero de su salario. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Son las pautas que él mismo está dando precisamente para que nos comportemos los creyentes con otros creyentes. Por ejemplo, en el capítulo igual 5, pero en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, exhórtales como a hermanos. A las ancianas, trátalas como si fueran madres. A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, porque hay viudas que no son. Estas son pautas de cómo podemos imitar al apóstol Pablo, siguiendo lo que Dios nos dice en su palabra que debemos hacer. Versículo 8. Versículo 7. Manda también estas cosas, Timoteo, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que debemos trabajar, que el trabajo es una bendición del Señor, que debemos proveer primeramente a nuestra casa. Eso es imitar a Pablo. ¿Sí me doy a entender? Sí. Imitar en los mandamientos del Señor. Hacerlos con obediencia, pero para el Señor. ¿Alguna duda en cuanto a esto que estamos viendo? Bien, la Biblia dice aquí en 1 de Tesalonicenses 1:6. Estamos viendo la segunda parte, o el segundo aspecto, perdón, el segundo punto, mejor dicho, no la segunda parte, el segundo punto de este aspecto, ser imitadores del apóstol Pablo antes de empezar a hablar sobre sueños, visiones y revelaciones. Estoy hablando aquí de 1 de Tesalonicenses 1:6. Dice la palabra del Señor, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo imitamos a Pablo? Recibiendo la palabra del Señor a pesar de que estemos en tribulación. Dice acá en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Son pautas que Dios nos da. En Hebreos 6:12 dice la palabra, ustedes judíos, para no hacerse perezosos, deben de imitar a aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas del Señor. Inclusive para los judíos hay esta amonestación. Los judíos imitan a los santos del Antiguo Testamento. Nosotros imitamos al apóstol Pablo. Bien, vamos a iniciar entonces en estos minutos que tenemos ya. Vamos a iniciar ya en concreto las pautas que el apóstol Pablo nos da en cuanto a sueños. Repito, si alguno, 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Los mandamientos del Señor son las pautas. Un profeta y una persona espiritual tienen sueños, visiones, revelaciones del Señor. Pero ¿de qué forma? ¿En qué manera Dios nos enseña? Vamos a adentrarnos a Hechos, vamos a ver el primer aspecto sobre los sueños. ¿Será correcto pensar que Dios nos habla continuamente a través de nuestros sueños? Y si yo como una carne asada con nopales y con guacamole, y le entro tremendamente, ¿verdad? Y luego tengo una pesadilla, ¿será que el Señor me quiere decir algo? ¿Será que Dios nos habla continuamente? Es algo continuo, todo tipo de sueños que tengamos. Y si soñamos con un color blanco es porque somos justos. Si soñamos con un tono verde es porque nos da Dios misericordia. Si soñamos con tonos rojizos es porque Dios nos va a juzgar. ¿Y qué pasa si estoy soñando y viene un terremoto? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo son los sueños? ¿Cómo debemos entenderlo? La única manera de entender los sueños en esta dispensación
Es a través del perito arquitecto. Porque en otras dispensaciones Dios da sueños continuamente. Dios dio visiones continuamente. Y Dios dio revelaciones continuamente. Pero esta dispensación es distinto. ¿Quién dice que es distinto? El apóstol Pablo, el perito arquitecto al cual debemos imitar. ¿Sí se está entendiendo cómo estamos partiendo aquí? Porque si alguien se pone a hablar aquí sobre sueños, va a descubrir simplemente que la carne del hombre hace ministerios ahora en las iglesias, en algunas iglesias que se autodenominan cristianas, ya hay el ministerio de los sueños. Hay personas que se creen profetas o espirituales, entonces los hermanos van a donde están ellos y, oye hermano, fíjate que tuve este sueño, yo soñé con cosas doradas, ¿será la nueva Jerusalén? ¿O qué será? ¿Qué es lo que Dios me quiere? Y entonces la persona que, entre comillas, tiene el ministerio de los sueños, te puede revelar lo que tu sueño dice. ¿Será esto correcto? ¿Será realmente lo que Dios nos enseña? Vamos a ver el tema de sueños iniciando con Hechos 20, versículo 8 y 10. Son escrituras base que te ayudan a entender un poco sobre los sueños. Hechos capítulo 20, versículo 8 al 10. Dice aquí Hechos 20, versículo desde el 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de su sueño profundo. Este joven se durmió y le dio un sueño. Estamos hablando sobre los sueños. Le dio un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de el golpazo que sea de verdad, ¿no? Versículo 11. Después de haber subido, partió, dice aquí versículo 10, entonces Pablo descendió, se echó sobre él, abrazándole, dijo: no te alarmes, él está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Este es uno de los mensajes más largos registrados en la palabra de Dios en esta dispensación de la gracia, ¿verdad? Toda la noche, toda la madrugada, hasta el amanecer, hubo predicación desde la tarde anterior. Qué increíble, ¿no? Poder hablar así de la palabra, ¿verdad? En esta ocasión, a este joven, dice aquí, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto es lo que Dios habla sobre ese sueño. Vayamos a Romanos 13, versículo 11. En otro contexto, sobre el aspecto de los sueños, se nos dice, Romanos 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Eutico se durmió profundamente, pero luego aquí Pablo él nos dice que hay un tipo de sueño del cual debemos levantarnos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente va a caer en temporadas de su vida en sueño. No que se va a quedar dormido, pero que va a parecer como que está soñando. Su vida no está realmente reflejando lo que estamos hablando. Que debemos construir con oro, plata, piel. Construir, no dormir. Y Pablo dice aquí que debemos levantarnos del sueño. El sueño de la indiferencia, el sueño de la falta de ser transformado, el sueño de la falta de renovación en la comprensión de Cristo. Porque acuérdense que estamos construyendo con comprensión del Señor. ¿De qué nos vamos a levantar? Pues de esa falta de comprensión. De esa falta de comprensión. Dios nos dice en Hechos 2, versículo 17, estas palabras fueron dadas por el apóstol Pedro a los varones judíos, a los que vivían en Israel. No son dadas a los gentiles que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Pero quiénes? Los judíos. Los judíos. Y luego se dice aquí en el versículo 22, varones israelitas.
Oíd estas palabras. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Entonces, Pedro se dirige a los judíos. Y en medio de esto, él les dice sobre los sueños. Pero está hablando de otra dispensación. Vamos a ver esto en el versículo 17. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Pero ¿de qué se trata todo lo que Pedro está diciéndonos aquí? Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que habría de pasar. Que los jóvenes, ¿qué les pasaría a los jóvenes? Los hijos y las hijas profetizarían, los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Pero lo está diciendo Pedro a Israel. Vamos a ver un aspecto de la antigua dispensación sobre los sueños que es muy importante, porque Dios sí dijo a Israel que les hablaría a través de sueños, visiones y revelaciones. Él sí dijo eso a Israel, pero también hizo una grandísima aclaración. Jeremías capítulo 23. Esto lo mencionamos porque la carne siempre nos va a llevar a soñar. Jeremías capítulo 23, pero hay que tener muchísimo cuidado con la manera en cómo tomamos los sueños. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Todo esto es en contra de los profetas, falsos profetas. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Quiero que sepas, hermano, que los sueños sí fueron dados a Israel, pero fueron dados en manera contadísima. No todos los profetas siempre soñaban todas las noches, muchos sueños. Y en un mes tenían 30 sueños y en un año 362, porque Israel se rige por un calendario lunar, 362 sueños. Un sueño para cada día, eso era imposible. Dios no estaba hablándole a los profetas de Israel de esta forma. Y sí les advirtió que no tomaran esto a la ligera. Dice aquí versículo 23. Soy yo Dios, perdón, estoy en el versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Aquí ya puedes ver cuál era un propósito de los sueños. Acordarse de Jehová. Para Israel era un propósito. Soñar un sueño de Jehová era para que se acordaran de Jehová. Pero estos profetas comentaban sueños a sus compañeros que los hacían olvidarse de Jehová. Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, aquí Dios claramente dice que para Israel hubo profetas. Pablo dice que hay profetas para el cuerpo de creyentes en Efesios 4. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. El tema de hoy es sueños, visiones, revelaciones, palabra y ministraciones. Entonces, dice Dios, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hoy en día vemos que todo esto se ha hecho como una especie de burla, se ha hecho una especie de exageración, se ha hecho una especie como de choteo, de que ya todo mundo está hablando de sus sueños, como si fuera algo que Dios realmente, el Espíritu Santo, estuviese haciendo. Y esto pasa principalmente en nuestro país, en la parte sur del país de México, muy cercano a Centroamérica, porque desgraciadamente en los primeros países de Centroamérica, especialmente Guatemala, hay muchísima apostasía, muchísima superstición en lugares como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, donde se ha mezclado la santería con el evangélico y ha nacido toda esta plaga y es una infección para el cuerpo de creyentes de la iglesia.
Versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, no los de él, ¿verdad? Dios no está contra un profeta verdadero de Dios, de Cristo, sino contra los falsos profetas, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Estos profetas te van a hablar sobre tu sueño, pero te van a dar también palabra. Pero no son palabra de Cristo, es palabra de su propia carne. Versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, hermano mío, tengo palabra de Dios para tu vida. Eso es lo que está pasando en la mayoría de las comunidades cristianas evangélicas hoy en día. No en todas, gracias al Señor. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Cuántos de los que han recibido palabra supuestamente o una interpretación de sueños han cambiado en cuanto a su comprensión de Cristo? Porque ese es el tema de hoy. Sueños, visiones, revelaciones, palabra y ministraciones tienen que ver con tu comprensión de Jesucristo. Si no te cambia tu comprensión en Cristo, es simplemente basura. Heno, paja y hojarasca. Te están engañando, hermano mío, y hermano pastor, misionero, te estás engañando tú. Dice Dios aquí en el versículo 33, y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Podemos leer todo este capítulo, fue dado al pueblo de Israel porque Dios sí prometió hablarles a través de sueños, visiones, revelaciones. Esto mismo lo vemos, la palabra del Señor nos enseña. Es un análisis que ustedes pueden hacer aquí en todo el capítulo, inclusive voy a leer los últimos versículos, dice. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? Versículo 37, ¿y qué habló Jehová? Mas si dijere profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Curiosamente, los frutos de muchos de estos hermanos que continuamente interpretan sueños de otros o que continuamente predican sobre los sueños o que te dan pautas sobre los sueños o que hacen ministerio sobre los sueños, terminan en este tipo. Su relación con Cristo es de esta forma. Una forma falsa, una forma hueca. Vamos a continuar pasando a la segunda hoja. Antes, quiero leer la escritura que viene en esta parte de aquí de tu guía de estudio. Repito, para nuestros hermanos que nos están acompañando en la transmisión del internet, puedes pedir para algún familiar interesado, algún amigo, estas guías de estudio, escribiéndonos al correo ginejubá, que quiere decir en hebreo él viene ya, ginejubá@hotmail.com. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si tú estás edificando sobre sueños falsos, sueños que no son de Dios, sueños que no tienen absolutamente nada que ver con tu relación con Cristo, estás edificando sobre carne, ¿verdad? Dice Dios, Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio capítulo 13, otra advertencia a Israel con respecto a los sueños. Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Vamos a leer. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños. ¿Alguien se acuerda del soñador de sueños? José. José. Se mencionan contadísimos sueños de José. Soñó, ¿qué cosa? Las vacas. ¿Perdón? Las vacas. Las vacas gordas y flacas, la interpretación que se le dio a Faraón, que también las espigas se doblaban. ¿Qué más soñó? La La luna y cárcel. el sol. La luna y el sol en la casa.
Pero soñó, ¿cuántos sueños se describen de Génesis 39 al 50? Contadísimos, contadísimos. Y era el soñador de sueños. ¿Por qué Dios te daría a ti, hermano pastor, o a mí, sueños cada día, cada semana? ¿Por qué estaría Dios dándonos tanto que a otros no dio? Eso se llama vanidad. Porque Pablo dice, mire cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Yo debo ver a José como superior a mí mismo. Y a él Dios le dio sueños, pero contados. Y él sigue igual en esta dispensación. Los sueños en esta dispensación también son contados. ¿Cuántos sueños crees tú que tuvo Pablo de Dios? Se mencionan algunos, pero son contados. Los vamos a ver. Entonces aquí en Deuteronomio 13, del 1 al 5, cuando se levante en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y te dijera, hermano, soñé esto ayer, y hay que anunciarlo a la iglesia, hay que decirle al pastor, aguas. Porque aquí Dios está diciendo a Israel, inclusive, versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. Repito, los sueños tienen el propósito de ayudarte en tu conocimiento de Dios. Es el único propósito, no hay otro. Versículo 2. Y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él solo temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Te imaginas que hoy en día se hiciera eso y te dijera, hermano pastor, tuve un sueño tremendísimo? Y él dijera, toda la comunidad, vamos a apedrearlo, está mintiendo. Pero Dios da sueños. ¿Cómo saber cuáles son y cuáles no son? El único que te puede decir si los sueños que estás teniendo o has tenido son de Cristo, es Cristo mismo a través de su portavoz, el apóstol Pablo. Nada más. No otro hermano. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaréis el mal de en medio de ti. Pero hoy en día se puede decir, hermano, pero yo no estoy aconsejándole a la iglesia que adore a otros dioses. Pero sí estás metiendo cosas legalistas de la antigua dispensación a esta. Y es lo mismo. Adelante. En esta versión viene rebelión. Tú dijiste rebelión, ¿verdad? Y aquí viene apostasía. Apostasía. ¿En tu versión? Mi versión dice así, mira. Adelante, sí. Dice, y a aquel profeta soñador de sueños se le dará muerte por cuanto aconsejó apostasía contra Yahweh y vuestro Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, para extraviarte del camino por el que Yahweh tu Dios te ha ordenado seguir. Así extirparás el mal de en medio de ti. Amén. ¿Qué es apostasía? Rebelión. Simplemente es rebelión. ¿Pero rebelión de qué o contra qué? Rebelión contra la voz de Dios a través del perito arquitecto. Eso es apostasía. Que tú simplemente ignoras, repito, 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca. Pero la apostasía te hace no reconocer, sino ir en contra. Reconozca que lo que yo os escribo son los mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Bien, vamos entonces a pasar a Números 12. Hubo una ocasión en que se habló en contra de Aarón y de María, porque eran hermanos de Moisés, pero estaban hablando mal de Moisés, ¿no es cierto? Murmuraron. Dice aquí Números, capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo le apareceré en visión
En sueños hablaré con él. ¿Hay sueños y visiones? Claro que sí. Dios lo prometió a Israel para sus profetas. Versículo 7. No hacia mi siervo, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Qué curioso, ¿verdad? Dios habló y prometió hablarle a Moisés, cara a cara. Pablo tuvo algo similar, pero es distinto en la situación de Pablo. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dice aquí la escritura. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo en cuanto a todo esto? ¿Qué era lo que él oraba acerca de la iglesia? Que abundaran los sueños, estoy leyendo su guía de estudio, que tuvieran visiones, que tuvieran revelaciones, que se dieran palabra unos a otros, que se ministraran unos a otros. ¿Qué es lo que Pablo, como perito arquitecto al cual debemos imitar, oró a Dios por toda la iglesia? Esto está en Efesios 1:15. Vamos a ver porque esto es crucial para comprender los sueños, visiones y revelaciones en esta dispensación. Si la oración del apóstol Pablo fue que tuviéramos sueños, visiones y revelaciones, ¿en qué contexto lo hizo? Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Alguien gusta ayudarme a leer? Efesios 1:15 hasta el 23. El espíritu de sabiduría y de revelación. Bueno, leo versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si Dios, hermano mío, te va a dar sueños, me va a dar sueños, lo va a hacer para que tú tengas más revelación en el conocimiento de Cristo. No, hermano, es que el otro día soñé que iba en un avión y que... ¿De qué manera sirve eso, hermano? ¿Qué contexto hay con conocer a Cristo en todo? Es que soñé con agua y soñé con ranas y soñé con jícaras y con carros y luego había un río enorme, preciosísimo. ¿De qué sirve eso en cuanto a esto que el apóstol nos está diciendo? Versículo 18. Alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la cual Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si tú vas a tener un sueño del Señor Jesucristo, los sueños del Señor Jesucristo en esta dispensación siempre te van a orientar a que tú comprendas más la herencia que tienes en Cristo y las riquezas que tenemos todos los santos en su gloria. Que podamos comprender más cómo es su amor para con nosotros. Todo sueño que no tenga este modelo no es del Espíritu Santo. No lo digo yo, hermano mío, está aquí en la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo es el portavoz de Dios para todos los creyentes. ¿Sí se está entendiendo lo que estamos hablando? Esto echa por tierra muchas de las fascinaciones y los encantamientos y los lazos y maquinaciones y doctrinas de demonios que el adversario ha puesto en comunidades sinceras. Nuestros hermanos están siendo infectados por toda esta farándula de imaginación que no viene del reino de Dios, sino precisamente del infierno. ¿Por qué? Porque en el infierno no te enseñan a conocer a Cristo. Por eso. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Cuál era la oración de Pablo? Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuándo dobla las rodillas uno? Para orar. ¿Qué oró Pablo? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo sueño que tú recibas del Señor Jesucristo va a fortalecerte en el hombre interior. Porque si no te fortaleces, si solo sueñas con árboles y con bestias y con... Hermano, esas cosas son de la carne y no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre más sabio, después de nuestro amado Señor Jesucristo encarnado, es Salomón, ¿no es cierto? Y Salomón era representativo era un tipo de Cristo, porque fue el hombre más sabio, y Cristo es la sabiduría de Dios, Proverbios 8. Fue el hombre más rico, y Cristo es la riqueza de Dios, toda la plenitud está en Cristo.
Y Salomón habló a muchos lugares lejanos, como la reina de Saba, que representa a los gentiles, llegando a los pies del Señor. Y nosotros somos alcanzados por mismo Cristo. En Eclesiastés 5, versículo 7, Eclesiastés 5, apréndete esta escritura, hermano, es una recomendación personal, es algo que te va a ayudar porque los sueños son. Cuando tú sueñas un sueño de Cristo, nunca en tu vida se te va a olvidar, nunca, nunca, porque fue dado a tu espíritu y tu espíritu no pierde memoria, es eterno. Sí. Nunca se te va a olvidar. Vas a recordar, aunque haya sido un sueño hace 5 o 7 años, nunca lo vas a olvidar. Y tiene que ver con tu relación con el Señor. Eclesiastés 5, 7. Dice aquí, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Donde abundan los sueños, hermanos, en comunidades donde todo esto se habla y se dice, acuérdense, hay un juicio al cual vamos a compadecer. Dice aquí, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bien, vamos a pasar a la siguiente hoja, ¿verdad? Si está haciendo mucho frío, podemos cerrar aquí. Vamos a pasar a la segunda hoja que tiene que ver con visión, visiones y revelaciones. Esto va junto. Visión, visiones y revelaciones. Estoy en tu siguiente hoja y viene una imagen aquí, una ilustración donde dice la visión de Pablo del varón macedonio. ¿Okay? Vamos a Hechos 2, vamos a leer esto rápidamente. Hechos 2, versículo 17. Si tú quieres profundizar en esto, te recomiendo que leas los versículos anteriores y los versículos posteriores, como lo estamos haciendo. Hechos 2:17, en los postreros días, cosa que ya leímos, refiriéndose a lo que el profeta Joel escribe sobre el cumplimiento de Pentecostés, el apóstol Pedro dice que los jóvenes verán visiones. Ya leímos esto, ¿se acuerdan? Sí. Hechos 7:31. Dice aquí, Hechos 7, versículo 31. Te recomiendo leer versículos anteriores, versículos posteriores. Pero es importante, ¿quién tuvo una revelación? Moisés. ¿Qué vio Moisés? Hechos 7, versículo 30 dice, pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Las visiones se ven mirando. Se ven mirando con tu espíritu. Es cuando tu espíritu ve lo celestial, ve lo espiritual. Tu espíritu, no tus ojos. ¿Sí me doy a entender? Dice aquí, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Entonces hay visiones. Dios claramente lo menciona en su palabra, Hechos 9, versículo 10. ¿Qué le pasó a Ananías? Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Qué hizo Moisés? En la visión escuchó la voz de Dios. Aquí Ananías, en visión, también escucha a Dios y le respondió él, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermano, pero el otro día yo tuve una visión de unos caballos que corrían. ¿Eso qué, hermano? Aquí estamos hablando de propósitos, de cosas que tienen que ver con tu formación en Cristo. Pablo iba a ser un instrumento en el Señor, versículo 15. El Señor le dijo, ve, te doy esta visión a ti, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermano, es que el otro día yo vi rosas hermosas, eran rosas. ¿Y qué tiene que ver esto con tu comprensión de Cristo? No nos engañemos, hermano, hay visiones y Dios las ha dado claramente a sus siervos. Dios las ha dado claramente a sus maestros, profetas, evangelistas, apóstoles y pastores. Las da.
de manera especial, de manera particular, con propósito, no a la ligera. Esas cosas no son de Dios. Dios no hace nada a la ligera. Él tiene un propósito eterno. Hechos capítulo 10, versículo 3, Cornelio, ¿se acuerdan? El centurión. Hechos 10, 3. Este vio, pero ¿quién era Cornelio? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. ¿Cómo ves en una visión? Con los ojos del Espíritu. Claramente ves en visión. Vio claramente, no como que se te figuró. No. Una visión de Dios es clara en tu vida y te transforma en tu relación con Cristo. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía. Muchos han tenido visiones donde te ves a ti mismo, pero tú estás viendo todo con un propósito de Dios. ¿Sí me doy a entender? Un propósito de Dios. Hechos 11, versículo 5. ¿Qué pasa aquí? El informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Aquí es el apóstol Pedro. Versículo 5, dice Dios: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. ¿Cómo vio? Él vio con el Espíritu en éxtasis, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vio cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves. ¿Se le olvidó el sueño a Pedro? No. ¿La visión? No, porque lo vio con el Espíritu. Y todo lo describe. Y todo lo describe en detalle siempre. ¿Sí se entiende, hermano? Porque lo que Dios te da en tu espíritu nunca se pierde. Hechos capítulo 12, versículo 9. Hechos 12, versículo 9. Y saliendo le seguía. Aquí es cuando Pedro es liberado de su prisión en la cárcel, ¿verdad? De una manera milagrosa. Pedro es librado de la cárcel. Pero dice, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, como la de Jope. Pero no. Aquí no estaba viendo visiones, aquí se le estaban abriendo las puertas de la cárcel. Dice aquí versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron, y le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y él pensó que pues era una visión, pero no, era una realidad. ¿Sí? Bien, estamos ahora en Hechos capítulo 16. Este es ya el ejemplo del libro de los Hechos, pero en la vida de Pablo. ¿Tuvo Pablo visiones? Sí. Visiones que tenían que ver con la obra que Dios le estaba dando a Pablo para hacer. En tu vida, cuando tú tengas sueños o visiones, serán siempre para la obra que Dios quiere que tú hagas en tu vida. La obra de Dios en tu vida. Esa es la naturaleza de las visiones en este tiempo. En la dispensación, el ejemplo es el apóstol Pablo. Y él no tuvo visiones solo para ver bonito. Él tuvo visiones con respecto a la obra de Dios en la vida de Pablo. Igualmente tú que eres creyente. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿El Espíritu Santo te puede dar convicción de algo? Por supuesto que sí. ¿El Espíritu Santo te puede hacer sentir que algo que vas a hacer no es lo que Él quiere que haga? Claro que sí, pero tiene que ver con cosas de la obra de Dios en tu vida. Acuérdate, ¿qué es la obra de Dios? Que creamos en el Señor Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos al Señor Jesucristo. Me refiero a 2 escrituras, Juan 17:3, Juan 6:29. ¿Sí? Entonces, versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Esto de que diga de noche no quiere decir que siempre tenga que ser así, no.
En esta ocasión fue de noche. Las visiones son en el tiempo de Jehová, en el tiempo de Cristo, en su tiempo, no en el nuestro. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto tiene que ver con lo que Dios quiere que tú hagas en la vida tuya con respecto a su propósito en ti. Tal vez tú puedas tener una visión de que Dios te dice: ve y lleva el Evangelio a tal parte. Esas son correctas, porque tiene que ver con ve y háblale a tal persona de mi gracia. Eso es correcto. Pero hoy en día, todo mundo cree que tiene visiones a diestra y a siniestra, ¿verdad? Y esas visiones se transforman en palabras. Y hoy en día todo mundo quiere darte palabra del Señor, porque el Señor a mí me dijo que te dijera. Y esas cosas no son de Cristo. Hechos 18, versículo 9. Si el Señor tiene palabra, te la va a dar el Espíritu Santo, no tu hermano. Amén. El Espíritu Santo le va a dar palabra a tu hermano y te va a dar palabra a ti como a mí. Hechos capítulo 18. Pero tú y yo debemos llevar el Evangelio de la gracia, compartir el Evangelio de la gracia con todo aquel a que Dios nuestro Señor nos haga sentir en el Espíritu que debemos hacerlo. Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Repito, era otra forma de decirle a Pablo: comunica el Evangelio de la gracia, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad de Corinto. Los sueños y las visiones no se borran. Tú sabes perfectamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero siempre viene mucha ilusión y cosas por el estilo cuando no son de Dios. Hechos 26, versículo 19. Hechos 26, 19. Vamos muy bien con el tiempo. Hechos 26, 19. Dice Dios cuando está hablando Pablo al rey Agripa. Hechos 26, versículo 19 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios, nuestro Señor, se le apareció a Pablo en cuatro ocasiones. Y tuvo una ida al cielo gratis, ¿verdad? Dice aquí, versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se le apareció Cristo al apóstol Pablo? Sí, se le apareció en 4 ocasiones, y siempre con un propósito especial para el Evangelio de la gracia, el propósito de Dios. Vamos a terminar leyendo este aspecto, 2 de Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo recibe un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Este aguijón era un falso maestro, era un demonio que Dios permite que empiece a contrariar a la iglesia de Corinto. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué pasa cuando alguien tiene revelaciones? Lo que no te dicen los que te dicen acerca de los sueños es que vas a padecer por Cristo a causa de todos los sueños, visiones y revelaciones que Dios te dé. Repito esto para que sí se entienda y no se malentienda. Si Dios te otorga un sueño, una visión o una revelación en el conocimiento de Cristo, tendrás persecución y padecimiento. Vienen junto con pegado. No puedes tener visiones, sueños y revelaciones gratis. Hay una responsabilidad ante todo ello. 2 de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces Pablo nos da ejemplo de que sí hay visiones y revelaciones del Señor. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes visiones y revelaciones del Señor? Tendrás padecimientos también. Una manera como tú puedes estar completamente seguro que lo que has soñado, visto
o se te ha revelado, si es del Señor, es si es acompañado de padecimientos y tribulación. Si no es acompañado de ello, es una señal de que simplemente tú estás soñando en tu carne, viendo en tu carne y comprendiendo en tu carne. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice aquí versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Casi siempre, la forma de saber que los sueños, visiones y revelaciones no son de Cristo es porque te van a dar a ti importancia. Repito, casi siempre la forma de saber que lo que soñaste, lo que tú viste o comprendiste, no es de Cristo, es porque te da a ti la importancia. Hermano, es que yo soñé que conquistaba todas las naciones y que te veo, hermano, hablando en la radio y en la tele. ¿A quién está apelando eso? Al ego, a la carne. Y es una forma muy fácil de saber quién te habla, Cristo o el demonio. Muy fácil. Entonces Dios aquí le dice a Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Siempre que tú tengas o yo tenga un sueño del Señor, habrá padecimientos y tribulación, porque son necesarios para que tu carne no se exalte. ¿Sí me estoy dando a entender? claramente. Siempre que tú tengas una visión, una revelación en el conocimiento de Cristo, tendrás rechazo y persecución para que tu carne no piense que eres mejor que los demás. Y esa es una de las razones por las cuales hoy en día se puede comprender que lo que abunda en la cristiandad tradicional en gran parte no es del Espíritu Santo, sino de la carne, de la naturaleza humana y pecaminosa que todos tenemos todavía en este cuerpo. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente hoja. Romanos 15, versículo 25. Estoy hablando aquí ya acerca de las famosas, en gran parte, ministraciones. Aquí hay un error en cuanto al orden de las hojas, hermanos. Hay que pasar primero a donde dice palabra, que es la siguiente hoja. Donde dice palabra, ahí vamos ahorita, ¿sí? Palabra. Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Y leo lo que viene en esta hoja donde dice palabra, pero en esta parte de aquí, la escritura que viene aquí, dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra del Señor nos la da el Señor a través de las epístolas del apóstol Pablo. Es lo que el Espíritu Santo inspiró que se escribiera para nosotros los creyentes, a quienes han alcanzado los días postreros. Dios claramente lo dice así en Romanos 11:5. Voy a leer aquí. Romanos 11. Cada vez que tú vas a una comunidad, hermano pastor, de creyentes, debemos comprender que no todos los que están ahí forman parte del cuerpo de Cristo. Romanos 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese remanente es el que recibe sueños, visiones, revelaciones y palabra del Señor a través de las epístolas del apóstol Pablo, del contenido que viene aquí expresado. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien me ayuda leyendo esta escritura? Segunda de Timoteo, hermanito, allá atrás, si se puede. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Amén. Adelante, ¿qué dice, hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios en tu vida. Esa idea de que un hermano te diga yo tengo palabra para ti, no es algo que viene en la Biblia. Los profetas tenían palabra para la comunidad. Ananías tuvo que ir a ungir para un propósito específico al apóstol Pablo. Pero la palabra de Dios ya se nos dio a través de las epístolas del apóstol Pablo. Esto está en 2 de Timoteo 2, 14 al 15. Que la palabra que Dios te tenga que dar, el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo te tenga que decir a ti y a mí como creyente en esta dispensación, ya está dicha. No hay más palabras que añadir. Por eso Dios te da sueños, visiones y revelaciones de lo que Él mismo escribió y son contadísimos. Es algo extraordinario que tú sueñes un sueño de Dios, que tú tengas una visión del Espíritu Santo o una revelación en el conocimiento de Dios. Pablo las tuvo, pero todas tenían que ver con el propósito de Cristo. Versículo 14. Recuérdales esto, Timoteo, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que las escuchan. Hermano, no estamos aquí atacando a nadie. Estamos simplemente comentando lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Son las mismas enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Quién nos está diciendo esto? El Espíritu Santo. Versículo 15. Procura con diligencia entonces presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza, discierne, hace las distinciones, toma en cuenta qué palabra es para Israel, qué palabra es para mí como creyente. Usa bien la palabra de verdad, no la desusa o la mal usa, la usa sabiamente. Bien, vamos a continuar aquí leyendo en 1 de Timoteo 4:11. Nosotros, 1 de Timoteo 4:11, nosotros como imitamos al apóstol Pablo debemos compartir sus palabras, transmitiéndolo a los demás. Esto enseña. Esa es la palabra que podemos darnos. No palabra del Señor para tu vida así y así, no. Lo que Pablo dice, ¿no dice él, alentaos unos a otros con estas palabras? ¿Cuáles palabras? Las palabras doctrinales que Dios nos da en sus epístolas. 1 de Timoteo 4:11. ¿Qué palabra es la que debemos recibir como creyentes? Esto manda y esto enseña. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo debe ser tu palabra? Como un ejemplo. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué palabra debemos dar? Obviamente, la palabra de Dios. 1 de Timoteo 6, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, 1 de Timoteo 6, 2. Voy a leer desde el 1, ¿verdad? Sí, adelante. 1 de Timoteo 6, 1 y 2, por favor. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Cómo sería diferente que nosotros llegáramos en una comunidad y dijéramos, hermano, yo tengo palabra de Dios para tu vida? A ver, dímela, hermano. Mira, yo te digo que por cuanto tú eres creyente y amado, debes de servirle bien a tus jefes en tu trabajo. Y más si son creyentes. Debes de servir. ¿Qué me dirían? No me estés sermoneando, ¿no? Sin embargo, eso es la palabra. Nosotros debemos ser repetidores de la palabra que Dios nos da a través de su Espíritu Santo en las epístolas del perito arquitecto al cual estamos imitando. Vamos a leer Efesios 5:19. Efesios 5, versículo 19, una escritura donde nos enseña. Adelante, ¿qué dice? Efesios 5, 18 al 20, por favor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera como un creyente se conduce ante otros creyentes. Dice aquí que debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero te dice cómo eres lleno del Espíritu Santo. Hablando entre ustedes con salmos. Tú vas a repetir, vas a comentar, vas a recordar los salmos. Vas a también hablar con himnos y con cánticos. Ante problemas y circunstancias de la vida, la manera como la palabra de Dios viene a tu vida es recordándote lo que has alabado a Dios. Y hay himnos que uno canta cuando tiene problemas, está enfermo, ha tenido pérdidas, ¿no es cierto? Porque el Espíritu te las recuerda, porque es la manera como Dios quiere que te conduzcas y yo me conduzca. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego ya en lo personal, cantando y alabando al Señor en tu corazón. ¿No les pasa a veces eso? Que tú vas manejando, estás cantando y alabando al Señor. Es porque el Espíritu te está guiando para hacer todas estas cosas al Señor. Esa es la palabra para nuestra vida. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Hablando es igual a dándonos palabra entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermano, yo tengo una palabra de Dios para tu vida. ¿Cuál? Que no debemos ignorar a los que durmieron con el Señor, porque ellos van a venir con el Señor y van a ser resucitados. Y le empiezo a decir 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Y la persona va a decir, hermano, me estás hablando de la Biblia. Es lo que Dios quiere que te hable, hermano. ¿De qué más te puedo hablar? Exacto. ¿De qué más puedo yo hablarte? ¿De qué más podemos hablarnos entre pastores? Es curioso porque muchos dicen, no, mira, vamos a juntarnos, ¿verdad? En algunas partes, pero no hay que hablar nada de la Biblia. ¿De qué vamos a hablar si no es del Señor? ¿De qué nos vamos a juntar hermanos con hermanos, creyentes con creyentes, sino hablar del Señor? Él es nuestra vida. Él es lo que motiva nuestro vivir. ¿De qué más podemos ir a tomar una taza de café? Exacto. No hay plática Sí, más no que hay. Cristo. Amén. ¿Qué otro tema se puede tocar? ¿Qué otro tema se pudiera tocar? De ver nuestras arrugotas y rasgaduras en nuestras vestiduras. Amén. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Dice aquí, estoy en esta, por favor, en la siguiente hoja donde dice, si el dar o recibir palabra de los hermanos carece del contenido que encontramos en las epístolas del apóstol Pablo, son simplemente carnales y naturales. Son trampas del adversario que usando la vanidad de la carne engañan con fábulas y encantamientos a los creyentes en las distintas comunidades donde se fomenta, ojo, la fascinación por lo sobrenatural, por lo espiritual y por lo místico, que al final de cuentas resulta en satanismo. Bien, vamos a pasar a las ministraciones. Y con esto terminamos el tema de hoy. La palabra o las palabras ministraciones o ministrar son usadas por el hombre en su afán de añadir obras a la fe que viene por el oír y oír de la palabra de Dios. En Efesios 1, versículo 12 y 13, pasamos por favor a Efesios 1, versículo 12 y 13. Amén. Al oír la palabra de verdad y creer el evangelio de la salvación, somos sellados por el Espíritu Santo. Dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que a continuación vamos a explicar no se puede entender más que con el Espíritu Santo. Pero si lo que vamos a comentar ofende, gloria a Cristo, porque es palabra de Dios a través de sus epístolas. Pero esto es una práctica que ha sido diseñada por Satanás y que se ha metido en las comunidades de creyentes en muchas, no en todas, gracias a Dios, pero sí en muchas. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Es usual que al final de cada culto en algunas comunidades
se pase al frente los hermanos para recibir ministración del pastor o de los hermanos líderes que van a ministrarnos por el Señor o de parte del Señor o en lugar del Señor. Y esto tiene mucho que ver con el catolicismo romano, porque el catolicismo romano, como lo hemos estudiado en Hechos capítulo 8, hubo un hombre que se llamó Simón el Mago, quiso comprar los poderes, entre comillas, que Dios le había dado a Felipe, que eran obviamente poderes del cielo, pero no se compraban con dinero. Y entonces él quiso favorecer. Muchos de los hermanos que continuamente van, ¿verdad? Inclusive se ponen a veces en algunas partes, hay ujieres, ¿verdad? O otros hermanos que están ayudando porque va a pasar el hermano con tanta unción que a la persona que va a tocar puede caerse, ¿verdad? Y de hecho se caen. O empiezan a reírse o empiezan a llorar y tienen que ayudarles para que no se golpeen en el piso y cosas por el estilo. Dios aquí nos dice, 1 Corintios 14, versículo 1, sigamos el amor, procuremos los dones. ¿Qué es ministrar? Según el apóstol Pablo, no es lo que se practica en las comunidades de creyentes en algunas, como lo acabo de describir, ¿verdad? Que termina el pastor y dice, ahora sí viene la ministración del Espíritu. No, eso no es lo que Pablo enseña, es completamente distinto. Tiene que ver con el amor a los hermanos. Versículo 1, sigamos el amor, procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizar en 1 Corintios 14 tiene que ver con hablar mensajes inspirados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solo los profetas hacen eso. Pastores, maestros, evangelistas y apóstoles, todos hacen eso. Dice aquí versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí se habla del don de lenguas. Pero el que profetiza, habla a los hombres, ¿para qué? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Esto enseña, exhorta y manda, para que edifiques, exhortes y consueles. Se está hablando acerca de usar la palabra del Señor sabiamente, según de Timoteo 2:15, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué finalidad? Bueno, la finalidad dice aquí en Filipenses, vayamos a Efesios 4. ¿Cuál es la finalidad de que tu hermano Dios te invite a compartir la palabra del Señor? La única finalidad es esta, Efesios 4:11. Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la finalidad de esta constitución? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de... Ministrar no tiene que ver con profetizar o predicar. Es preparación. Predicar tiene que ver con profecía. Ministrar tiene que ver con servir al prójimo, con ayudar al hermano en amor. Y este es el ejemplo de Pablo claramente. Dice aquí, estos versículos, estoy leyendo, voy a leer el versículo 37 tal y como lo tienes aquí seleccionado en tu hoja, en tu guía de estudio. Seguir el amor, 1 Corintios 14:1, y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son los mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, versículo 39, procurad profetizar, no impidas hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Profetizar aquí es anunciar el evangelio de la gracia. Romanos 2, versículo 16. ¿Cuál evangelio estamos hablando? Romanos 2, versículo 16, para ir concluyendo este estudio. Romanos 2, versículo 16. Dice aquí la palabra de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Cómo debemos profetizar? Predicando el evangelio del apóstol Pablo. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Todo aquel que profetiza en una comunidad habla el evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Capítulo 16 de Romanos, versículo 25. Todo el que profetiza confirma la palabra de Dios en el evangelio de Pablo.
y al que puede confirmarte según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Todo aquel que profetiza, 1 de Timoteo 1:11, vayamos a 1 de Timoteo 1:11, va a hablarte acerca del evangelio de Pablo. 1 de Timoteo 1, versículo 11. Entonces, en un sentido, en estos momentos, tú estás siendo ministrado, pero por el evangelio de Pablo. Si es que así queremos entender lo que es ministrar. Pero la palabra ministrar en la epístola no se refiere al evangelio, sino al servir. Cosas totalmente distintas. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, Pablo, me ha sido encomendado. Dios le encargó a Pablo el evangelio de la salvación. Y en Hechos 20:24, ustedes recordarán esta escritura, es el evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, el que profetiza a la comunidad enseñará, exhortará y mandará a los hermanos las verdades que el Espíritu Santo inspira en las epístolas del apóstol Pablo. Otra cosa fuera de esto es carne y es vanidad, porque no tiene que ver, no tiene un sustento en la palabra. Vamos a ir a la hoja que está mal puesta, por favor. Es esta, si la logran encontrar. Dice la escritura Romanos 15:25. Es el ejemplo de ministrar en la vida del apóstol Pablo. ¿A qué se refirió esto de ministrar? Vámonos por favor a Romanos 15:25. Romanos 15 es la única vez donde aparece esta palabra ministrar. Ministración. Romanos 15. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Romanos 15, versículo 25. Voy a leer desde el versículo 22 en adelante. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes gentiles en Roma. Versículo 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a verles, cuando yo vaya a España, dice Pablo, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora debo ir a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿De dónde se sacó esa idea de que el pastor, el misionero, tiene que ministrar a los demás orando, imponiendo? ¿De dónde? Solo de el catolicismo romano. Versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacerles una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. A eso voy, a ministrarles, a entregarles la ofrenda. No a poner mis manos y darles palabra y tampoco decirles cosas hermosas y orar por... No. Estaba sirviendo a los pobres. Versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar a los judíos de sus bienes materiales. Repito, aquí el contexto de este pasaje se refiere a los planes de viaje del apóstol Pablo en poder pasar a ver a los creyentes gentiles que vivían en Roma en su viaje a España. En ese sentido les dice que tiene que ir a ministrar a los hermanos judíos en Jerusalén, es decir, a llevarles ayuda, debido a que los hermanos de Macedonia y Acaya decidieron voluntariamente hacer una colecta y mandarla a los hermanos pobres de Jerusalén. Les dice que cuando ya hubiere hecho la entrega de esta administración o ayuda, saldría para España, de paso, les visitaría en Roma. La costumbre de ministrar a los creyentes después del culto o de la predicación es algo de la carne y no del espíritu. Y además es un mal entendimiento de este pasaje que acabamos de leer. Concluimos, hermanos, entonces, por lo que Dios nos enseña en su palabra, que Dios hoy en la actualidad, en esta presente dispensación, y hemos leído Efesios 1:10, Efesios 3:9, hay una dispensación. Nos habla a través de su portavoz, el apóstol Pablo, en sus escritos o epístolas. El llegar a tener sueños, visiones y revelaciones se da en relación al Señor Jesucristo y su propósito es de darle a Dios la gloria en todo. Soli Deo gloria, la gloria solo a Dios.
Son además contadas, hermanos, y son extraordinarias. Sí existen, pero son contadas y extraordinarias. No son comunes, no son diarias y no son usuales. Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ese no es el ejemplo del apóstol Pablo, que tuvo 4 visitaciones del Señor Jesucristo y una ida al cielo, además de ser el último en ver a los ángeles como tales en esta dispensación. El creyente debe basar su vida en las epístolas del apóstol Pablo y no en los sueños comunes o las visiones y revelaciones que no tienen que ver con el conocer más al Señor amado Jesucristo, sino que en la mayoría de las veces y ocasiones nacen de la propia vanidad y carnalidad de la naturaleza humana y del pecado que mora en estos cuerpos. Todo creyente que ha sido hecho una nueva criatura hablará, pasemos a Gálatas, por favor, hablará, pensará, enseñará, exhortará y transmitirá la gracia del Señor Jesucristo. Porque Cristo mora en él. Tendrá una sola dirección, la del perito arquitecto. Imitará a una sola persona, al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, porque él imita a Cristo. Y Cristo nos ordena imitarlo a él y no a otro personaje de la Biblia. Vayamos a concluir con Gálatas capítulo 2 y versículo 20 y 21. Gloria a Cristo por sus sueños, visiones y revelaciones. Gloria por su palabra. Gloria porque Él nos permite ayudar al prójimo y ministrarlo de esa forma. Ayuda en amor, apoyo al hermano en amor. Gálatas 2, versículo 20 y 21. ¿Cuál es el filtro para saber si tú has tenido sueños o tendrás, hermano, visiones, revelaciones, que la palabra de Cristo mora en ti y el amor de Cristo te hace ayudar al prójimo, ministrarlo? Gálatas 2, versículo 20 y 21. Y terminamos hoy el estudio pidiéndole a mi hermano que nos guíe en una oración. Antes de leer esta escritura, comunico que el próximo viernes vamos a tener el tema sobre cuáles son las 8 evidencias de una comunidad que vive en la gracia del Señor Jesucristo. Bien, vamos a terminar leyendo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, cuando tengo sueños, visiones y revelaciones, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuánta desdicha, hermano, cuánto sufrimiento, cuánta pérdida ha habido por mal entender un sueño, por mal comprender una visión, por mal entender una revelación, por hacerle caso a alguna palabra, no la de Dios, o alguna administración carnal. Cuánto daño y cuánta confusión. Pero también hay palabra de Dios, ministración a los hermanos pobres con ayuda, ayudar al prójimo, ser esa ayuda de Dios, ese brazo de Cristo. Y cuánta bendición hay cuando en verdad tienes irresponsabilidad, un sueño, una visión y una revelación de Cristo en tu vida. Siempre va a haber rechazo, hermano, y siempre va a haber persecución. Dice aquí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Al contrario, gracias al Señor por sus sueños, visiones y revelaciones, por su palabra, por el amor al prójimo, su ministración. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Padre Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros, que aun siendo pecadores, Señor, pues has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y nos has enviado, Señor, a tu mensajero, Señor, Pablo, Señor, en el cual nos anima, nos exhorta y nos enseña también, Señor, a través de sus escritos, Señor, cómo debemos de conducirnos, Señor, en la congregación, Señor, de los fieles, en tu iglesia, Padre. Gracias te doy por ello, Señor, y
Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revela, nos ilumina, Señor, lo que debemos de hacer, cómo conducirnos, Padre. Verdaderamente escuchamos algunas voces y no son divinas, Señor, son humanas, humanistas, Señor, de las cuales, Señor, pues tú te encargarás, Señor, de reprenderlas, Padre, y también, Señor, a nosotros la responsabilidad, Señor, de escudriñar tus escrituras, Padre, y saber distinguirlas, Señor, Amén, Padre. porque solamente queremos escuchar tu voz, Señor, que verdaderamente es dulce, Señor, si la atendemos a tiempo, Padre. Gracias te doy y pedimos por nuestros hermanos ausentes, Señor, pero presentes también, Padre. En este momento les recordamos y oramos por ellos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén, Padre.